Programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de Cris Silva y John Arias. Sintonía 1420 AM presenta Así como en el cielo. Eleva tu vida en la tierra. Conducido y producido por Cris Silva y John Arias. Bien, buenas noches, bienvenidos a esta edición del programa Así como en el cielo. Buenas noches, Cris, buenas noches, hola, Carlos. John, Buenas noches, Bully, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escuchan, qué gusto. Siguiendo el protocolo, en la presidencia de la estación, la señora Ana Mireya Obregón, en la producción, Toti López Pocaterra, en los controles, nuestro querido Bully, y en la conducción y producción de este programa, John Arias, Carlos Cedeño y quien les habla, Cris Silva. Qué gusto, bienvenidos, un gusto en saludarlos otra vez este viernes, para todos ustedes los que nos escuchan. Hoy tenemos un programa lleno de vida, excelente, justicia, paz y gozo. Así es, John, sabemos que este programa será de bendición primero para nosotros, porque dar un poquito de lo que Dios nos ha dado es llenar de bendición y que entre comillas, cierre de semana pueda ser productivo. Queremos saludar a todas las personas que nos escuchan afuera, en Chile, Panamá, en Ecuador, en Panamá, nuestra fiel oyente. Oye, un aplauso. Para qué gusto. ella desde Tampa, que hoy está acompañada por sus nietos, hijos de mi querida Irling, Ernestico y Sofía. Un abrazo fuerte de todos nosotros y gracias por el apoyo, gracias por contactarnos y por escucharnos desde fuera de estas fronteras. Alberto, qué gusto. A Cleo. Cleo, quiero saludar a tu mamá que nos está escuchando también, Cleo, a todas las personas que nos escuchan. A la abuelita, a Natacha, a todos los que nos escuchan en República Dominicana, que nos quedaron por fuera, ya nos mandaron mensajes. Y saludo también a las personas que están conectadas por el chat. Ya empezamos nuestro programa y queremos arrancar no haciendo un resumen, sino que ya por lo menos hemos hablado algunas cosas del origen de nuestra creación y entendiendo quiénes somos, hombre creado, hombre vivificante y ese tipo de cosas, Jesús. Tenemos un grupo, tenemos algo bastante bien animado hoy y bueno, vamos a empezar a dar algunas directrices. Antes de empezar, quiero recordarles nuestras redes sociales. Durante la hora que dura este programa, pueden comunicarse con nosotros totalmente en vivo a través del chat de la página de la emisora www.radiosintonía1420.com.be y nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y en Twitter, así como en el cielo. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los sistemas humanos. En nuestro Instagram publicamos en la tarde una imagen un poco que refleja los sistemas humanos que vamos a estar trabajando hoy bajo el hashtag de sistemas humanos. Entonces, patrones también. Si quieres hacer algún comentario acerca de lo que escuchemos durante lo que dura el programa o después durante la semana, síguenos y puedes hacer tu comentario poniendo el hashtag de sistemas humanos y así como en el cielo. Correcto. Bien, entonces, tal cual como ya lo dije, hemos venido hablando durante estos viernes acerca de ese personaje que somos, en el cual tenemos que meternos y andar día tras día, que es el de hijos de Dios. Y un poco de los retos que vivió Jesús, en este caso, que fue ese hijo de Dios que vino aquí a la tierra. Lo que marcó la diferencia. Lo que marcó la diferencia es que todos nosotros vivimos bajo unos sistemas humanos. Y el primer sistema en el que vivimos somos nosotros mismos. Correcto. Nuestra humanidad. Yo creo, disculpa que te interrumpa, creo que es nuestro sistema y los demás son subsistemas que hacemos alternos, puedo decir que hacemos alterno a eso, pero giramos en torno de nuestro principal sistema, que es la humanidad. Sí, bueno, o quizás estamos nosotros en el centro. Correcto. Imagínate un cuadrado tal cual, un cuadrante dividido en 4 espacios y tú estás allí en el centro y alrededor está un sistema
que es el sistema político, hay un sistema religioso, hay un sistema económico y hay un sistema social. Y prácticamente todas las personas que vivimos nos regimos de una forma u otra, o hay un sistema establecido, empezando por nosotros mismos. O también puedo decir que son patrones que el hombre ha creado para vivir acomodado en esos patrones. Y una de las cosas que hemos hablado es cómo definir que somos hijos de Dios. Y bueno, Jesús, gran personaje que marcó la historia antes y después de Cristo, vivió dentro de esos patrones, y cómo Jesús impactó esos patrones y cómo no se dejó afectar por ellos. Jesús fue una persona que tuvo sentimientos, que tuvo pasiones, que tuvo también necesidad, y que tuvo, si se puede decir, 12 discípulos que tuvo que aprender a vivir con los caracteres de ellos y cómo ellos aprendieron de él. Y no solamente eso, John, o sea, él vivió en esos patrones, pero no formó parte de los patrones, que fue lo importante. No se dejó influenciar por esos patrones, al contrario, él fue la influencia sobre esos patrones. Él fue el que marcó el referente para decir: yo no me dejo involucrar en estos sistemas, sino al contrario, yo vivo en el sistema, pero no bajo el sistema. Esa fue la gran diferencia de Jesús. Fue nuestro modelo, el decir: vivo en el mundo, vivo bajo los patrones, pero no me rijo por el patrón. Es lo más importante, que acotarle la vida de Jesús como nuestro modelo, pues a seguir, como ese modelo en la tierra. Sí, exacto. Y fíjense que bueno, cuando hablamos vamos a ir como hablando cada uno de estos patrones, porque es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos y nos regimos por una cantidad de cosas que a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que estamos sumergidos en un sistema, y que ese sistema nos tiene encasillados, que ese sistema nos tiene quizás hasta presos, que ese sistema no nos deja ser totalmente libres, y Dios nos llamó a ser libres. Y una cosa muy importante, es tan impresionante eso, que podemos ver que los logros humanos siempre se basan y tú haces un logro humano y siempre hay una estatua tuya. O sea, la gente lleva todo como es el máximo logro, es la máxima persona, es lo alto de la humanidad. Cuando logro ser el que figura por encima de todos, soy el mejor, y la sociedad me lo coloca como una estatua. Si podemos ver muchos próceres que, entre comillas, marcaron la diferencia, están en estatua. Y la gente lucha por eso, porque su nombre quede marcado en la historia como alguien que hizo algo humano. Mira, bueno, y quería comentar también algo para hablar del patrón político. Y quería comentar algo que sale en las Escrituras. Cuando el pueblo de Israel desecha a Dios y le pide a Samuel un rey como las demás naciones, Dios le dice a Samuel: no te preocupes, a ti no te están desechando, me desechan a mí. Y entonces el hombre empezó a vivir conforme a esos patrones, creó un patrón, creó un sistema donde él empezó a vivir, pero que ese patrón, de una u otra manera, cuando quiso salir de ese patrón, ya fue bastante imposible. Y que tenemos que definir hoy cuáles son esos patrones que están afectando nuestra vida. Esos patrones en el cual estamos inmersos y que a veces no nos damos cuenta, y que estamos siendo regidos por eso. Entonces, la intención de este espacio es para que tú aprendas a definir que eres hijo de Dios, y que a veces te estás dejando guiar por un patrón, que está siendo gobernado por ese patrón, y lo que nosotros queremos darte las herramientas para que aprendas a vivir y a reinar sobre esos patrones. Así es, así que bueno, vamos a definir cada uno de esos patrones después que escuchemos el primer tema de esta noche, la canción Te Amo, de Así Como en el Cielo.
Estás escuchando Así como en el cielo. Eleva tu vida en la tierra. Así es, cada una de las herramientas, de las estrategias, de los comentarios que nosotros podemos hacer aquí, que pueden ser funcionales para tu vida, es con el objetivo de que elevemos nuestra vida en la tierra, es decir, que podamos vivir aquí en la tierra como lo que somos, que es los hijos de Dios. Les quiero recordar que nos pueden contactar directamente en vivo por el chat de la página, escuchándonos a través de www.radiosintonía1420.com.be y que nos puede seguir por todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como Así como en el cielo. Entonces, bien, nos habíamos quedado antes de ir a escuchar este tema, que estábamos hablando de los sistemas humanos, y habíamos dicho que estos sistemas humanos están divididos en un sistema político, en un sistema religioso, en un sistema social y en un sistema económico. Y lo que queremos hacer hoy es que evaluemos cómo cada uno de estos sistemas, o cuál sistema de estos predomina más en nuestras vidas. Por ejemplo, un sistema político se refiere a cuál es mi posición política en cuanto a las cosas que pueden estar pasando en el país donde vivo. Y otro, hablando de ese patrón, no solamente es cuál es mi política, es mi escogencia, porque a veces escogemos según nuestras necesidades. Correcto. Políticamente. Y según nuestra cultura, que desde pequeños nos han inculcado de decir X o Y es el personaje que predominó en nuestra familia, el partido político que predominó en nuestra familia, sin tener ni siquiera el conocimiento o sentarnos a decir, ¿es verdaderamente lo que queremos escoger o lo que debemos escoger? O la persona que debemos escoger. Porque a veces hemos estado en situaciones difíciles y no es secreto la situación que estamos viviendo, y que a veces nosotros mismos fuimos que nos metimos en estas situaciones, y eso
es parte de lo que Dios ha permitido que el hombre desarrolle, ¿no? Y la intención es que entendamos qué estamos haciendo, tener la conciencia en estos patrones religiosos y patrón político, y traigo referencia a Jesús. Jesús fue y se presentó ante el... No, y cuando Jesús, disculpa que te interrumpa, John, cuando Jesús había un movimiento político que era el que rodeaba a Roma, y mucha gente creía que Jesús era el que venía a tomar el puesto del rey para quitar al rey. Incluso cuando se para frente a Pilato, le dice, ¿eres tú el rey? No, yo no lo dije, eres tú. O sea, porque si él decía que era el rey, todas sus acusaciones que venían en contra de él van a decir, es verdad, ¿viste? Exacto, y no tanto eso, es como no se dejó influenciar sobre eso. Mira, fíjate que Pilato le dice, mira, yo tengo la potestad de soltarte o de matarte. Le dice, para allá va, tú no tienes ninguna potestad sobre mí. No tienes potestad, sola la potestad que yo te he dado y la que mi padre te ha entregado en las manos. ¿Sabes? Tú no tienes nada, porque yo soy el que me entrego. Y fue entendiendo, fíjate cómo él marca la pauta, ¿no? su podemos decirlo, su tendencia para toda la vida de decir, yo soy apolítico. Mi política, mi gobierno, porque política viene de reino, de reino, es obediencia. Mi política es obediencia, papá. Él decía que mi reino no es de este mundo. No es de este mundo, correcto. No es de este mundo, pero se me están adelantando, muchachos. Estamos hablando de la política, ¿no? Ayer aclarando lo que son los patrones, ¿no? No, claro, pero fíjense que en la política a veces ni siquiera tiene que ver con de repente con una identificación que yo pueda tener con una persona o con otra, o no voy a decir persona, sino con una ideología. Con un partido, un político. O con otra. Sino que la política abarca muchas cosas, porque la política es la que define las leyes. Correcto. Las leyes de un país, es la que establece las normas, es la que establece las sanciones. Los límites. Exacto, los límites. Entonces, es también qué posición tengo yo ante eso, porque hay personas que no se identifican quizás, hay personas que simplemente no les interesa, es de una forma u otra, no les llama la atención ni siquiera saber acerca, obviamente se ven afectados por las decisiones de los gobernantes y todas las cosas, pero no son personas que están identificadas con ese tipo de cosas, que son personas que a lo mejor, bueno, cumplen las leyes y no saben si las están cumpliendo o las están incumpliendo. Pero quizás sí predominen ellos otro. Correcto, porque no es su patrón predominante. Quizás hay personas que su patrón predominante es la sociedad. ¿Cómo se define esto? Personas que tú la ves con muchos amigos, muchos familiares, rodeados de siempre andan acompañados, incluso dejan cosas. Por eso, hay personas que ni siquiera trabajan, por el buen sentido de la palabra, entre comillas, pensando en la familia, pensando, pierdo tiempo con la familia, cómo le dedico tiempo a mis amigos, cómo le dedico tiempo a mi novia, cómo socializo, valga la redundancia, con las personas, y los demás patrones para él, quizás sí se mueve bajo esos patrones, pero no es su predominante. No, y que el patrón, mira, el patrón social es un patrón muy importante, sobre todo para los países de Latinoamérica, porque no es secreto para nadie que las personas que somos de los partidos, escúchame a mí, que somos de los países latinoamericanos, que nacimos en países latinoamericanos, tienen tendencia a ser muy familiares, a ser muy jocosos, muy familiares, muy apegados a su cultura, etcétera, etcétera. Y entonces cuando les toca, por alguna razón, desprenderse de eso o sacrificar ese tipo de cosas, pues no hay personas que no lo pueden hacer, y allí es donde debemos revisarnos, o sea, ahí creo que es la marca, debemos revisarnos. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a soltar para marcar la diferencia y saber que no somos gobernados por un patrón, sino nosotros gobernamos ese patrón? Bueno, es que el modelo a seguir, vuelvo y repito con todas las enseñanzas que hemos venido hablando todos estos viernes, es Jesús. Jesús cómo rompió los patrones sin ser irreverente. Jesús a los 12 años llega a su madre y le pregunta ¿dónde estaba? Se le perdió 3 días y le dice, rompiendo el patrón social, rompiendo el patrón también familiar, y no era porque él era desobediencia, era desobediente, es que tenía que marcar la diferencia, y yo te quiero invitar a que hoy tú marques la diferencia con todos los eventos que han sucedido. Y para eso son esas herramientas. Disculpa que te interrumpa, porque las herramientas nos enseñan quiénes somos, y nunca vamos a poder marcar la diferencia si no entendemos quiénes somos. Jesús entendía quién era él, que él era
ese patrón que gobernaba el mundo. Era, como siempre lo hemos dicho, era ese virus que afectaba al mundo y no debía dejarse afectar por ese virus. Y rompió ese sistema, ¿cómo? Míralo, muy simple. En cada parte de su vida se le presentó el sistema. Se le presentó el sistema de frente y él tuvo que decir, o formo parte de esto, o marcó la diferencia. El mejor ejemplo fue el que dijiste de los padres, pues cuando llega, oye, tu mamá y a mí y a tu papá nos dejaste aquí. No, un momentico, o sea, ustedes no saben que yo tengo que hacer la voluntad de mi padre. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Mira, y una de las cosas que tú estabas diciendo, Cris, es la escogencia. Yo creo que nosotros tenemos que escoger según lo que Dios tiene predeterminado para nosotros. Una de las cosas que a veces escogemos políticamente, escogemos amistades, escogemos hasta mismos familiares, y eso si no tenemos una buena conciencia, un buen destino, entendiendo el propósito que Dios tiene para con nosotros, después no, eso es lo que tú decías, Carlos, a veces nos duele cuando pasan en nuestra vida algunos procesos en el cual tú dices, oye, ¿por qué me pasó esto a mí? Oye, esta persona me dañó el corazón, esta persona dañó, tuve confianza en la escogencia, pero no escogemos conforme a lo que Dios tiene predeterminado para nosotros, escogemos conforme a la necesidad a nuestra que necesidad, tenemos cada uno de nuestra nosotros. necesidad. Y que eso forma parte de lo que hay que hacer. Miren, nosotros tenemos que romper estructuras. Si tú estás identificado con alguno de estos sistemas y cada vez que vayamos hablando de ellos, tú dices, bueno, yo como que, de verdad, como que yo soy muy apegado al sistema social, o no, yo estoy muy apegada al sistema político. Ahorita que vamos a hablar de los otros demás sistemas. O quizás resulta que en ti predominan los 4, es válido también. Pero eso no es más que una estructura. No es más que, como su palabra lo dice, un sistema. Y un patrón, disculpa que te interrumpa, la palabra patrón en el diccionario dice, es un solo modelo, una forma. Cuando hacemos un patrón de una camisa, siempre vamos a sacar la misma camisa, quizás de diferente color, pero el mismo patrón, la misma forma, el mismo corte, apegados a eso nos vamos a ir desde ahí a marcar la diferencia. Nosotros somos diferentes físicamente, emocionalmente, pero la sociedad nos ha marcado un patrón. Sí, y que si vamos a seguir un patrón, y que si vamos a estar apegados a un modelo, tiene que ser el modelo de Jesús. Correcto. Y una de las cosas que nosotros venimos a decirte hoy es que Jesús vivió, una de las cosas que vino a demostrar Jesús haciéndose hombre, o sea, viniendo a la tierra, fue que es posible vivir en un sistema, porque cuando Jesús vivió, igualito había un sistema político y muchísimo más arbitrario y muchísimo más déspota que quizás los que existen actualmente, porque imagínate tú que el sistema político de la época llevó a Jesús a la muerte. Sí, y ahorita que estás hablando de esto se me viene una ilustración, me gustan mucho las ilustraciones y veo qué fueron lo que le rompieron a Jesús a los los soldados a Jesús. Dice que sobre su ropa echaron suerte, o sea, rompieron su traje y todo, y lo que se me viene a la mente es que Jesús vivió con el patrón puesto, pero el patrón le quedó pequeño. Él rompió el patrón. Es como cuando nos ponemos una camisa y bajo ese patrón, pero al colocarnos que vamos creciendo y creciendo y creciendo, rompemos el patrón y necesitamos otro patrón. Fue lo que entendió Jesús. Jesús dijo, este patrón me queda pequeño, yo tengo que hacer otro patrón y que la humanidad se rija de aquí hacia adelante con el patrón que yo voy a implementar. Quiero también, mira, David hizo lo mismo cuando Saúl le colocó la armadura. Él dijo, no, esto no, yo voy con otro patrón. Mira, yo voy con el papá de los papás. El mismo Dios que me defendió del león, del tigre, del oso. Ese mismo Dios me va a entregar hoy a este filisteo en mis manos. ¿Sabe? Entonces, entendiendo ese tipo de cosas, nosotros tenemos que romper ese paradigma donde a veces nos hemos envuelto de una u otra manera. Y yo quiero llamarte hoy no a la reflexión, sino a romper paradigma. Hay una generación que nos está escuchando hoy, donde te encuentras, empieza a romper los patrones para que tú veas, va a haber oposición. Correcto. Claro, va a haber oposición, no te va a gustar. Lo que pasa es que estás saliendo de una zona de confort. No, y que eso es como cuando algo está estrictamente organizado en una mesa. Cada cosa tiene su lugar. Y está bien, el orden está bien y Dios es un Dios de orden. Pero entonces vienes tú y agarras y de repente cambias algo
quien tiene todo perfectamente acomodado se va a dar cuenta y va a decir, ¿quién me movió esto de aquí? ¿Por qué me movieron esto de aquí? Y resulta que nosotros somos esa generación, al igual que muchos de los que nos están escuchando, esa generación que vienen a mover las cosas del lugar en el que han estado toda la vida. Lo podemos decir, rebeldía con causa. Rebeldía con Mira, causa. se me viene aquí a la idea, yo he aprendido de que cualquier cosa te aprende, te enseña, ¿ok? Entonces, hay una película que se llama Matrix, no sé si la vieron. Entonces, cómo este personaje llamado Neo rompe el patrón de... Fue difícil salir para ahí, le decía Morfeo, el que lo guió. Y tenía ataques, siempre tenía ataques. El que lo guió, cómo rompió ese patrón y dijo, mira, tú eres el elegido. Yo quiero decirte hoy, amigo que nos escucha, que tú eres el elegido. Tú estás predeterminado a romper los paradigmas y los patrones de este sistema. Y por eso es que el sistema y la sociedad te ha atacado tanto, porque entiende que tú eres el elegido, que tú eres que están rompiendo el patrón y dice, este está rompiendo el patrón, y está marcando la diferencia, no se está dejando regir por el patrón que hasta ahora a la mayoría de la humanidad lo ha regido y hay que atacarlo. ¿Por qué? Porque debemos seguir dominando a la humanidad con los patrones. Entonces, es quizás por ese momento que estás pasando duro, quizás es porque estás teniendo ciertos problemas, quizás es la soledad, porque es la soledad que te está llamando a decir, rompe el patrón y atrévete a más, porque si Jesús lo hizo, nosotros tenemos el gen de Jesús y tú lo puedes hacer. Entonces, nos vamos a un corte de la emisora, Bully, por favor, y ojalá, o sabemos que estas palabras te van a ayudar a meditar y a decir, quiero romper ese patrón, y que puedas ser tú esa persona, esa generación que rompa el patrón. Nos vemos ahorita a la vuelta. Ya regresamos con más de Así como en el cielo. Eleva tu vida en la tierra. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. Grupo Inciplan es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan es el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Teléfonos 0414-540-398 y 0212-793-2002. Hoy más que nunca estamos claros en la necesidad de contar con protección adecuada en caso de cualquier hecho fortuito que atente contra nuestro patrimonio, nuestra salud y hasta nuestra vida. La solución es Gnosis Consultores. Te ofrecemos alianzas con las principales empresas de seguros internacionales, salud, vida, planificación financiera y riesgos especiales. www.genosisconsultores.com o llama al 0212-988-7734. Gnosis Consultores, fábrica de proyectos. Wilmer Rosas Publicidad, compañía anónima. Las campañas electorales, la comunicación, el marketing y las relaciones públicas se profesionalizan día a día. Por eso y mucho más, si quieres un trabajo bien hecho, busca a los especialistas. Wilmer Rosas Publicidad, compañía anónima, la consultoría integral que andabas buscando. 30 años de periodismo eficiente. Teléfonos de contacto 0212-993-3578, 0414-330-2023. Un pedazo de mi tierra, ay de mi tierra que escucha toda la gente. Amigos de Venezuela y el mundo, reciban el saludo de Miriam Torrealba y Elías Campos desde el programa Un Pedazo de mi Tierra por tu Radio Sintonía. El programa criollo con música venezolana, leyenda, personajes históricos y sitios turísticos de nuestra hermosa Venezuela. Empapando a nuestra gente de toda nuestra cultura, un pedazo de mi tierra como ella no hay ninguna. Te invitamos a sintonizarnos este y todos los sábados de 6 a 8 de la mañana por tu Radio Sintonía. La radio que se escucha, porque te escucha. Fin de semana feliz, disfruten pero regresen. Le decía a Miriam Torrealba y Elías Campo a sus oyentes. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta. Así
como en el cielo. Eleva tu vida en la tierra. Bien, bueno, como bien lo dijo la publicidad, estamos de vuelta. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a todas las personas que se han conectado por el chat y nos han dejado sus muy acertados comentarios en enriquecimiento del tema que estamos tratando el día de hoy. A Carmen, Rosa María, que nos escribe desde Panamá. Es importantísimo para las personas que nos están escuchando y que están conectadas a través de la página y nos hacen saber sus comentarios, que nos digan de dónde nos escuchan, nos den su nombre, porque algunos se ponen algunos apodos en el chat, entonces es importantísimo que nos digan sus nombres, nos digan de dónde nos escuchan y pues que nos sigan a través de las redes para continuar en comunicación durante la semana. Correcto. Entonces, bien, estábamos hablando de los patrones, habíamos hablado, describimos ya lo que es el patrón político y lo que es el patrón social, y yo quiero para cerrar y continuar con los otros dos patrones, fíjense que en lo político, Jesús, como ya lo dijimos, cuando vivió aquí en la tierra, en primer lugar, él no se identificó en ningún momento a pesar de que vivía allí, él no se identificó y de hecho cuando a él lo aprenden, la acusación que le hacen es: este hombre ha quebrantado todas nuestras leyes. Nuestros patrones. Entonces es decir que él estuvo en contra, o se puede decir que él fue un rebelde, visto desde el punto de los que gobernaban, porque eran ellos, los reyes de ese tiempo eran los que gobernaban. Entonces, y que cuando lo agarran y se lo llevan preso y lo presentan delante del rey, él les dice: ustedes no me agarraron, yo me entregué. Y esa es una de las diferencias que él marca allí en ese patrón político, porque a pesar de que vivió donde existía un patrón político muy marcado, donde las cosas que hacían era prácticamente traición, no solamente a la política, sino al Dios que ellos creían. Y disculpa que te interrumpa, cuando Dios da las leyes, da 613 leyes, no son 10 mandamientos como nos han dicho, son 613 leyes, y esas leyes están divididas en leyes religiosas, leyes sociales, leyes morales, leyes económicas. O sea, quiere decir que el pueblo de Israel hasta ese momento y todos los que habían derivado se habían regido de esas leyes. Y quiero aclarar algo también allí. Esos patrones o esas leyes, Dios las hizo y se las entregó al pueblo de Israel porque sabía que no había ni uno que la iba a cumplir. Porque Dios sabía, hay una parte en la Escritura que dice que ese pueblo era de dura servicio. Y que no había nadie que la podía cumplir. Y la ley era eso. La ley lo que traía era para que el hombre entendiera que era imposible cumplir esa ley, que era imposible para el hombre cumplir los decretos o las normas que Dios le había dado para cumplir. Mira, y se me viene también antes de Jesús también, una de las cosas que Jesús aprendió mucho fueron de esos hombres grandes, hombres que hay un texto en la Biblia que dice que fueron hombres de la fe. Mira, ahí está el caso de Sadrach, Mesach y Abednego y el mismo Daniel, cuando los echaron al lago de fuego. Mira, nosotros nos vamos a inclinar frente a ese patrón. Y yo creo que eso fue una de las cosas que, mira, a nosotros nos pasó algo, que hay personas que hablan muy mal del evangelio. Hay personas que tú le hablas del evangelio y dices: no, vale, mira, son personas que rehúsan a escuchar eso. Y el evangelio son buenas nuevas. Yo quiero que entiendas que el evangelio son buenas nuevas. No toda aquella persona que viene a decir que es cristiano, evangélico, como tú lo quieras llamar, o cualquier tipo de religión, entra en esa broma. El evangelio no es juicio. No es juicio. Y no tanto eso, sino que hay personas que estamos marcando la diferencia. Así es. Hay una persona que dice que nos pasó en estos días y decía: mira, ustedes son diferentes. Y no porque no es por halagarme, es que es el Dios que uno refleja. Es por el Dios que nosotros reflejamos. Gente comprometida con nosotros. Hay gente que nos está escuchando y nos pasó mucho con casos, con personas que están metidas en esos patrones religiosos donde se ve la traición y no es la traición como lo decíamos hace rato, es que se revela la justicia que está en nosotros, revela la injusticia de los hombres que está en esas situaciones. Y la gente, mucha de la gente, y ya cayendo en temas, estamos cayendo en el patrón religioso. Mucha gente se rige por la religión y lo primero que te preguntan es, cuando ves que haces cosas diferentes, ¿a qué religión perteneces tú? Y ya ahí formamos parte del patrón religioso.
Sí, fíjense algo, ¿no? Es importantísimo que vayamos, como dijimos al principio, definiendo todos esos patrones. Y sí, el patrón religioso, claro, hay muchas cosas que van ligadas, ¿no? Estos patrones, obviamente, porque nosotros somos un ser, uno solo, pues, y obviamente todas estas cosas, a pesar de que nosotros las podamos separar y dar características específicas de cada uno de los patrones, pues, en nosotros actúan de una manera, no mezclada, pero sí, obviamente, en nuestra esencia hay un poco de nuestra concepción ante lo político, ante lo social, ante lo religioso. Y este patrón religioso es bien importante y bien significativo, porque hay personas que no son para nada apegadas a la religión. Hay personas que te dicen, no, bueno, yo soy católica porque mis papás católicos, a mí me bautizaron y me bautizaron y yo hice la primera comunión, y cuando te dicen por qué son católicos, te lo dicen por eso. No, bueno, porque mis papás son católicos, porque a mí me bautizaron, porque ha sido el patrón, porque yo hice la primera comunión, etcétera. ¿Y por qué eres evangélico? Ah, bueno, porque yo nací en el evangelio, porque no sé qué. Entonces, cuando te vienes a ver, riges tu vida conforme, y las religiones que te dicen, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y una de las características de la religión es que sabes, pero no conoces. ¿Cómo así? Sabes de la materia, por decir, valga la redundancia, pero no adentras, o sea, conoces por lo que te dicen otras personas, pero no investigas y de paso creo que la diferencia es que no experimentas tú mismo. Exacto, o sea, la religión. Porque creemos en un Dios que nos han comentado. Pero no lo conocemos, o sea, no experimentamos con ese Dios. ¿Y cómo podemos experimentar? Con una intimidad. Sí, fíjense que una de las cosas bien interesantes de todo este tema de la religión es que la mayoría de las personas profesamos la misma religión que profesan nuestras madres, la mamá, porque fíjense que según los filósofos, enseñar la religión era una tarea de la mamá. Entonces eso fue algo que fue trascendiendo en las culturas, y la mayoría de las personas profesan la religión que profesan las mamás, porque las mamás son las que tienden desde la casa a enseñar ese tipo de cosas, y te dicen, o las abuelitas, y te dicen cosas como que mira que Dios vio esas cosas. Un ejemplo muy claro, un ejemplo, hay gente que pasa, disculpa que te interrumpa, ahorita que lo estás diciendo, hay gente que pasa, tú los has visto. Disculpa cada vez que me interrumpo. Oye, porque si nos va a pasar todo el programa pidiendo disculpas. Bueno, pasaremos la vida pidiendo disculpas, 70 veces 7. No, hay gente que pasa, tú lo ves que pasa por enfrente de un cementerio y se persina, y tú le preguntas, ¿por qué te persina? No sé, mi mamá pasaba por aquí y se persinaba. Es que por eso creemos en un Dios o en un universo que ni siquiera sabemos por qué lo creemos. Y entonces, y está el otro grupo de personas que quizás sí va de repente a una iglesia porque tienen una convicción, pero entonces están encasillados de una manera, de verdad, que yo les voy a ser muy sincera, pero que da tristeza. No, y la convicción es de acuerdo a su necesidad. Ah, no, claro, por supuesto, porque van a la iglesia a buscar algo. Y entonces, bueno, ahorita vamos a seguir comentando, vamos a seguir comentando acerca de este patrón, pero antes, bueno, vamos a ir a un corte musical y vamos a escuchar Generación. Así que no tengas miedo de aquello que te amenaza, pues es el tiempo en que todo lo que había estado encubierto ha sido revelado, y todo lo secreto se dio a conocer a los hijos. Lo que se nos ha dicho en intimidad, gritémoslo por todas partes cuando llegue el amanecer. Y lo que Dios nos susurró al oído, gritémoslo desde los balcones para que todos escuchen. El reino hay que proclamar, despierta, justificado estás, nos trajo justicia, gozo y paz, despierta, es hora de avanzar, despierta, generación despierta, despierta, ya no duermas más, el reino hay
que proclamar despierta, justificado estás nos trajo, justicia, gozo y paz despierta, es hora de avanzar despierta, generación despierta. El reino ha llegado ya y nos trajo libertad, es el tiempo, es la hora de a Cristo demostrar, generación despierta, levántate que vivo estás, pues Cristo te alumbrará y con su luz a Él te guiará. Ya no duermas más el reino, hay que proclamar despierta, justificado estás nos trajo, justicia, gozo y paz despierta, es hora de avanzar despierta, generación despierta. Olvidemos el mensaje de condenación, pues Cristo nos trajo reconciliación para darnos el mensaje de la salvación. Fuimos predestinados y también llamados, fuimos justificados, también glorificados. Pues ¿qué esperas? Pues ¿qué esperas? Despierta, ya no duermas más el reino, hay que proclamar despierta, justificado estás nos trajo, justicia, gozo y paz despierta, es hora de avanzar despierta, generación despierta. Esta es la generación que anhela con pasión ver la manifestación de su rey. Despierta, ya no duermas más el reino, hay que proclamar despierta, justificado estás nos trajo, justicia, gozo y paz despierta, es hora de avanzar despierta, generación despierta. Despierta, ya no duermas más el reino, hay que proclamar despierta, justificado estás nos trajo, justicia, gozo y paz despierta, es hora de avanzar despierta, generación despierta. Estás escuchando Así como en el cielo. Eleva tu vida en la tierra. Sí. Bueno, esa canción fue parte de nuestro llamado hoy. Despierta. Despierta a esa generación que está dormida, que ha estado dormida y sumida en patrones que lo hemos venido hablando. Poco a poco sé que estamos develando, por decir, los patrones, pues. Cada uno, pues, y esa es la idea, pues la idea es que sigas comunicándote con nosotros a través del chat y puedas comunicarte también en nuestras redes sociales, pues. Sí, le damos saludo a Rebeca Estrada, que nos escucha desde Latillo, y dice, así es, Jesús fue un rebelde pero con causa. La causa fuimos nosotros. Así es. Entonces, bueno, estábamos hablando del patrón religioso y decíamos que cada uno de nosotros, estábamos ya hablando de las personas que sí quizás son adeptos a alguna religión por convicción, porque realmente sí han hecho ese trabajo de investigar un poco acerca de la religión que profesan, del Dios en el que creen, y quizás pues han experimentado de alguna forma eso a lo cual creen. Pero lo importante es definir que el creer en Dios es una cosa muy diferente al ser adepto a una religión. Porque las religiones también se conducen como un sistema. Y dentro de la religión hay otro sistema. Exacto. Se dividen también los 4 sistemas, o sea, se hace otra subcultura. Si puedes ver, hay gente que va a las iglesias para socializar, hay gente que va para la iglesia por lo económico, hay gente que va a la iglesia por mantener un status quo, para decir yo soy más santo que los demás, X, pues. Sí, pero es que no hay definición, ¿sabes? Cuando hablamos de patrones, Jesús dijo una cosa, en 3 días el templo lo voy a destruir y en 3 días yo voy a levantar ese templo. Era porque ya había identificado los patrones que el hombre metió también en la casa de Dios.
Y por eso es que ahora no hay un lugar específico donde en lo anterior o en la antigüedad decían que era el arca. Hoy nosotros somos la casa de Dios. Una cosa que quería acotar, sale en el libro de Hebreos, dice que Dios puso que ahora no va a haber ningún tipo de patrones, sino que yo voy a establecer mi ley en su corazón, la voy a plasmar allí, y en su mente la voy a también a plasmar. Entonces la guianza que Jesús nos quería enseñar era netamente de ese amor hacia Dios. Una de las cosas le preguntaron: Señor, si pudieras encerrar todas las cosas, todos esos patrones religiosos en uno, ¿cuál sería? Y él le dijo: amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Aquí no hay ningún tipo de... Amar es dar, es entregar, es dejar todas esas cosas que nos regían anteriormente y empezar a soltar esas cosas, no como religión ni por miedo, sino por amor. Esa es la diferencia de entender ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando nosotros internalizamos todo este tipo de enseñanzas que hoy estamos tratando de darte hoy, esas herramientas, nos damos cuenta quién eran los patrones que nos regían, no solamente sociales, sino que eso también está metido dentro de la casa, de donde nosotros decimos que vamos a la iglesia. Y una de las cosas que decía el apóstol Pablo: no dejes de congregarte como tienen algunos por costumbre, pero no era la congregación normalmente, era la congregación con Dios, era esa intimidad también. Yo no estoy diciendo que no dejes de ir a un lugar, sea donde vayas, ¿no? No dejes de ir a un lugar. Pero que eso no sea lo que marque tu destino, nuestra forma de vivir. O sea, que sea más importante ir a la iglesia como tal que tener la intimidad con Dios. Hay gente que va... Yo sí te voy a decir, si tú vas a la iglesia a sociabilizar, si vas a la iglesia a cumplir por algo económico, si vas a la iglesia porque tienes un cargo X o porque estás pendiente de un cargo X, y si lo que te motiva a ir a la iglesia es una cosa que está bien alejada a agradar y a complacer a Dios, pues de verdad no vayas más a la iglesia, porque es preferible que te quedes en tu casa, encerrada en tu cuarto, y que ahí vivas a Dios, experimentes a Dios, porque si no, la iglesia, mi querido hermano que me estás escuchando, mi querido amigo, lo que está haciendo es alejarte de Dios, que es la esencia, porque nosotros no vamos a la iglesia a tener una comunión con Dios, porque si tú no tienes una comunión con Dios en intimidad, mucho menos la vas a conseguir. Es que no vamos a la iglesia para tener una comunión con Dios. Nosotros somos la comunión con Dios. Es que la religión nos ha enseñado eso. La religión nos ha enseñado: tienes que venir a la iglesia porque yo soy el que te doy la directriz de cómo buscar a Dios. Te enseñan cómo orar, te enseñan cómo hacer las cosas, te enseñan cómo regir la vida. Entonces la gente deja de intimar a Dios, así como David lo hacía. David decía que 24/7, una sola cosa demandado, y está buscar y estar todos los días en la casa del Señor, 24 horas, los 7 días de la semana. No había un espacio, no dejaba ningún lugar. Y cuando dejó el lugar de comunión con Dios, pasaron cosas terribles en la vida de David. Y eso lo entendió Jesús perfectamente. Exacto. Entonces, eso lo entendió Jesús. No vayas a un lugar, no vayas a la iglesia o al lugar donde te estás reuniendo para escuchar la voz de Dios, porque si no la escuchas en tu intimidad, ¿cómo pretendes tú que la vas a escuchar? Entonces la gente te va a engañar. Claro. Yo puedo creer, y ha pasado 1000 casos donde han visto pastores, líderes, por decir algo, no sé, curas, cualquier cosa, donde te meten y te engañan literalmente, y entonces tú dices: eso es lo que Dios quiere para mí. Pero ¿cómo si no lo corroboras? Entonces dejamos de ser, lo que dice la Escritura, diligentes. Así es. La diligencia es importantísimo para nosotros identificar lo que Dios quiere con nosotros. Para convertirnos, suena duro la palabra, pero dejamos de ser diligentes para ser negligentes, y ser negligente es dejar de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Sí, y yo les quiero dejar una pregunta para que ustedes reflexionen, y es: ¿en qué iglesia se congregaba Jesús? Si me encuentran la respuesta, de verdad, renuncio. Sí, ¿a qué iglesia iba Jesús? Quiero saber a qué iglesia iba Jesús. Correcto. Entonces, me lo pueden responder después. Entonces, bueno, el último patrón es el económico. Hay personas apegadas a su trabajo, apegadas al dinero, y no solamente al dinero, sino apegadas a una moda, a una marca, quizás a obtener muchísimas cosas, y cuando obtienen muchísimo dinero, entonces lo que hacen es comprarse unos zapatos costosísimos, ropa costosísima, y eso no es que está mal.
y nosotros no nos regimos por lo que está mal ni lo que está bien. Aquí lo importante, y es tanto en este patrón como en los otros, es que no seas tú el afectado por el sistema, que no sea el sistema el que te domine, sino que seas tú el que afecte el sistema, así tal cual como lo hizo Jesús. Jesús vivió en medio de un sistema económico, en medio de un sistema político, religioso, social, pero él siempre marcó la diferencia. A los políticos les dijo: señores, ustedes no son lo que rigen mis leyes, porque mi gobierno no es de este mundo. Y si yo estoy aquí muriendo, no es porque así ustedes lo quieren, sino por obediencia a mi Padre. En lo social, Jesús agarró y dijo: señores, dígame cuando estaba en la cruz, que llegaron y le dijeron: aquí está tu madre y tus hermanos. Y él dijo: mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. En lo económico, Jesús dijo: no se preocupen por lo que tengan que vestir, no se preocupen por lo que tengan que comer, porque todas las cosas nos han sido dadas. Correcto. Y lo clave para cerrar es cómo diferenciamos esos patrones tan simples. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre le quiere devolver el favor. ¿De qué manera? El hombre quiere crear a Dios a su imagen y semejanza. Y no es así la cosa. Así que bueno, llegamos al final. Estamos en sintonía para el viernes que viene. Sí, hay muchísimas cosas que hablar sobre esto. Nosotros vamos a ir poniendo información sobre todos estos temas en las redes sociales. Escúchennos, compartamos, porque de verdad nuestra intención con todo esto es que crezcamos y aprendamos todos. Nosotros lo que tenemos para dar, lo damos, y ya sé que ustedes también tienen mucho que darnos. Bueno, se les ama, de verdad. Se les ama, buenas noches, así como en el cielo, saludos, por todas las redes sociales. Y aprendemos a vivir como aquí en la tierra como en el cielo. Como hijo de Dios. Así es, eleva tu vida en la tierra. Se les ama. Buenas noches, saludos, Filipe. Nos vamos a los créditos. Sí, señor. Trabajamos esta noche para ustedes en la presidencia de la estación, la señora Ana Mireya Obregón, en la producción Toti López Pocaterra, en los controles nuestro querido Bulle, que es experto en hacernos señas, y en la conducción y producción de este programa, John Arias, Carlos Cedeños y quien les habla, Cris Silva. Bendecido fin de semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sintonía 1420 AM presentó Así como en el cielo, eleva tu vida en la tierra, con Cris Silva y John Arias. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. A continuación, publicidad. Wilmer Rosas Publicidad, Compañía Anónima. Las campañas electorales, la comunicación, el marketing y las relaciones públicas se profesionalizan día a día. Por eso, y